Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Plano. Recuerden que durante unos meses estuvimos fuera del aire por problemas con el COVID. La semana pasada volvimos y hoy le invitamos a ver nuestro programa de una manera un poquitín diferente. Aquí yo estoy en el estudio y mis otros tres colegas están fuera en sus casas, y lo hacemos de esta manera también para mantener nuestra sana distancia. Así que por un tiempo vamos a hacer el programa de esta manera, que creo que no les molestará mucho porque la esencia es exactamente la misma. Entonces empezamos con Sergio Aguayo. Gracias, Lorenzo. Pues sí, es un poco extraño después de tantos años de vernos constantemente cada lunes, hacerlo a la distancia, pero hagámoslo porque es necesario para la salud pública, para mantener la sana distancia y porque el Canal 11 es muy responsable. El tema que abordaré será sobre la mañanera, porque el presidente hoy por la mañana, refiriéndose a Genaro García Luna, habló de que su detención, confirmaba el narcoestado. Fueron unas banderillas tridimensionales, porque tienen una dimensión jurídica, otra lingüística y otra histórica. La jurídica tiene que ver con el hecho de que Genaro García Luna está esperando ser juzgado en una corte de Brooklyn, Nueva York, pero no sabemos si se va a declarar culpable, en cuyo caso sí confirma que él estaba al servicio del cartel de Sinaloa, o si bien se va a defender o va a llegar a un trato, no lo sabemos. Por tanto, pero es una dimensión que tal vez alguno de ustedes quiera comentar. La segunda banderilla lingüística, semántica, tiene que ver con el uso del narcoestado. Que yo recuerde, es la primera vez que un presidente de México lanza una afirmación tan fuerte, tan dura, porque el Estado mexicano ha sido muy renuente a reconocer la infiltración del crimen organizado en su estructura. Ha sido reacio a dejarse calificar como narcoestado o como estado fallido, pero sin embargo, ahí está, lanzado por el presidente, no precisó a qué se estaba refiriendo, lo cual me lleva a la dimensión histórica, porque lo que el presidente hizo fue asegurar que por el hecho que el secretario de Seguridad Pública al parecer estaba al servicio del cartel de Sinaloa, ya somos un narcoestado. Pero con ese criterio, ¿qué podríamos decir de otros momentos de la historia cuando, por ejemplo, Abelardo L. Rodríguez fue presidente interino del 32 al 34 y al parecer él protegía a narcotraficantes? O la ristra de gobernadores que han sido acusados de estar al servicio del narco: Leopoldo Sánchez Celis en los 60s, Mario Villanueva, Jorge Torres, Eugenio Hernández, Tomás Yarrington y un buen número de presuntos responsables. En todo caso, lo que no tengo ninguna duda es que son unas banderillas para alentar una discusión indispensable. ¿Somos un narcoestado? Yo tengo la impresión, mi querido Sergio, que habría que empezar por definir si es lo mismo tener un nivel de penetración importante, como tú has descrito, en ciertos niveles de gobierno o ciertos niveles de decisión, y otra cosa es que el Estado en su conjunto obedezca una lógica narco criminal. Yo tengo la impresión de que el jefe del Estado ha tomado a García Luna, le ha venido muy bien, le ha venido desde diciembre del año pasado muy bien tener efectivamente pues un enemigo político al cual poderle cargar ciertas culpas. Por cierto, decía el presidente, hace unos días estuvo en Sonora, que le preguntaban de Ana Gabriela Guevara, ¿usted qué opina de su caso? Decía, no hay que hacer juicios sumarios ni linchar a nadie hasta que no se terminen los procesos. Bueno, en el caso de García Luna, claramente el presidente ha optado porque esa línea no se siga. Y yo creo que
puede efectivamente existir un grado de penetración del Estado. Sería absolutamente sorprendente que haya ocurrido en el nivel federal, no tanto porque el sistema mexicano, les pongo sobre la mesa esto, tenga muchos elementos de control, pero nunca en la historia de las relaciones bilaterales México-Estados Unidos se había dado un nivel de cooperación en la lucha con el narco como se dio precisamente en la administración Felipe Calderón. O sea, sorprendería que desde John Philly hasta Janet Napolitano hayan tenido, estoy hablando desde el número 2 de la embajada hasta la responsable de la seguridad de los Estados Unidos, pues toda una serie de intercambios con alguien que pues, desde ese momento hubiese saltado que tenía un vínculo con el cártel de Sinaloa. Yo tengo la impresión de que estamos todavía en el plano más político que propiamente analítico. Si el de Calderón hubiera sido un narco sexenio, hubiésemos tenido un narcoestado. Ahora tenemos pues todas las revelaciones que ha venido efectivamente dando a conocer Milenio sobre la investigación del dinero que en la administración Peña Nieto se ha hecho sobre los temas de seguridad. Por tanto, tendríamos 12 años de declive del Estado en materia de honorabilidad para enfrentar ni más ni menos que el crimen organizado. Lo dejo ahí. Tengo la impresión de que por el momento está todavía mucho más en el plano de lo político que efectivamente corroborar que en el caso de México hubiera un nivel de penetración hasta ese nivel. Bien, pues yo creo que vale la pena recordar, para hablar del Estado, que hay 3 elementos que en la teoría dicen se integra el Estado: el territorio, la población y la autoridad soberana. Si vamos por el territorio, ya encontramos unas partes del territorio penetradas por el narco, no controladas por el Estado, controladas por el narco. Si vamos a la población, encontramos que algunos municipios, que algunos territorios municipales y sobre todo autoridades municipales y todos los carteles que forman parte de la población, de la sociedad civil incluso, están muy activos, tomando decisiones que corresponden al Estado, cobrando impuestos de piso y otros. Y si vamos a las autoridades soberanas, ya lo adelantaba Sergio, todos los gobernadores a los que se refirió y agregando algunos secretarios, como un caso que vamos a tratar aparte, que es el de García Luna en el tiempo de Calderón. ¿Qué es lo que provoca la declaración del presidente diciendo que en el tiempo del presidente Calderón, al que se le ha puesto poca atención, si no recuerdo mal su expresión, fue donde empezó a gestarse un narcoestado? Ahora, yo quiero decir que este asunto de García Luna debe ser completado por un reportaje extraordinariamente detallado que viene en el proceso de esta semana, en donde se pone de manifiesto que la corrupción empezó en 2007, la corrupción del Estado empezó en 2007, que es la etapa de Calderón. Y esto es lo que le permite apuntar tanto el secretario de Seguridad Pública y diciendo, si apuntan las cosas, puede ser que también al presidente. Esa no es cuestión mía, eso deben decidirlo las autoridades judiciales. Bueno, vamos a el problema de la definición de narcoestado. Un estado que está dirigido por los narcos, bueno, no es el caso, pero un estado penetradísimo, no solamente por el narco, sino por la corrupción. Entonces podríamos decir que no se trata de un narcoestado, pero sí de un estado extraordinariamente corrupto y corrompido. Y dice Leonardo, pero si los norteamericanos no lo dijeron y estuvieron colaborando, y ahí está la iniciativa Mérida, y ellos pusieron dinero y esfuerzos, etcétera. Leonardo, los norteamericanos cooperan con cosas horrendas en su historia diplomática, política y militar.
han cooperado hasta con el diablo. Así que esa partecilla de que si hubiera estado tan penetrado por el narco, ellos lo hubieran tomado como un elemento para presionar o condenar o deslegitimar al gobierno mexicano, pues hay que hacerlo, hay que matizarlo. En lo de Wikileaks, cuando salieron algunas informaciones que no debían de haber salido entonces, cuando se enojó Felipe Calderón con el embajador norteamericano y pidió que se fuera, bueno, ahí se ve que los norteamericanos ya estaban viendo que había una parte institucional que de plano ya no les servía para el proyecto que ellos tenían en relación al narco, y otra parte que sí. Entonces, probablemente lo peculiar, sí, dice Sergio, Abelardo Rodríguez estaba ya en este negocio, pero fue muy limitado. Entonces, el narco en los años 30 era realmente juego de niños comparado con lo que es ahora. Entonces, era una cosa pequeñita. Abelardo Rodríguez hacía negocios con todo. Él era Mr. Negocio, todo lo... Yo no sé qué idea tenía de la presidencia, pero sí tenía muy buenas ideas de los negocios. Entonces, probablemente es que aquí en la corrupción que ya venía de antes y que caracteriza al Estado mexicano, el narco es el que tomó la delantera frente a otro tipo de corrupciones. Sí. Tiene razón, Lorenzo, que Abelardo L. Rodríguez tenía entre sus negocios el arropar a delincuentes que contrabandeaban alcohol en los 20 cuando era gobernador, y luego en los 30 algo de narcóticos. De hecho, tenía acciones en 126 empresas legales, de acuerdo a una tesis doctoral de sí, 126 empresas. Pero quisiera mencionar o menciono otro tema que lo tocamos de refilón cuando debería ser el centro o uno de los centros de la discusión, el papel que tuvo y tiene Estados Unidos en la política hacia las drogas. Porque en el caso de Genaro García Luna, él fue el consentido de los norteamericanos, vamos, Sí. Le tuvieron una enorme confianza durante los 6 años en que fue secretario de Seguridad Pública, antes incluso cuando era el director de la Agencia Federal de Investigaciones durante Fox. De hecho, fueron 12 años donde él estuvo muy cerca de los Estados Unidos. Y cuando termina el sexenio de Calderón, inmediatamente se va a Miami con su familia y le dan visa de residente, luego le dan los papeles como inmigrante y ya estaba en el proceso de solicitar la ciudadanía estadounidense sin ningún problema hasta que lo detienen. Y la única explicación que nos han dado los estadounidenses de manera oficial fue ese comentario de pasada de la ex embajadora Roberta Jacobson, que dijo, sospechábamos, había rumores no verificados, pero ¿en qué momento se dan cuenta? ¿Por qué se tardaron 8 años desde que deja el gobierno para descubrir que estaba al servicio del cartel de Sinaloa? Es un enigma que debemos esclarecer, me parece. Sí, supongo que conforme avance el juicio nos iremos enterando de eso. A ver, yo no descarto que pueda haber ocurrido eso. Lo que sí creo, y tomo lo que me dice Lorenzo Meyer, que los americanos han apadrinado un montón de déspotas y miserables y criminales a lo largo de su historia. Sí, pero dudo mucho que teniendo los documentos que tenemos de Wikileaks, que están a disposición en una página de La Jornada para quien los quiera ver, que en ese momento, cuando los Estados Unidos tienen una comunicación directa entre sus
sus oficiales, por ejemplo, manifestaran sus dudas sobre la violación de derechos humanos por parte del ejército, la falta de eficacia por parte del ejército para usar la información de inteligencia que le dieron con Beltrán Leiva. Yo revisé los cables de Wikileaks y no hay todavía información así concreta que dijera, ese era un narcoestado. Claro. Por tanto, creo que ahí hay un elemento sobre el cual todavía habría efectivamente que esperar. Bueno, y en este segundo bloque les propongo que hablemos de prohibiciones y comidas chatarras, que en los últimos tiempos el gobierno ha tenido expresiones poco afortunadas para los refrescos y este tipo de comidas procesadas, pues yo creo que todos lo tenemos registrados. En medio de la pandemia se nos ha recordado que esta idea de comorbilidad, es decir, que hay mucha gente que muere porque tenemos muchos diabéticos, un tema que pues venimos arrastrando desde hace ya bastante tiempo, pues ha dado efectivamente paso a que el estado de Oaxaca, su Congreso, aprobó una ley que prohíbe que los menores de edad compren efectivamente golosinas y refrescos. Lo ha secundado el gobernador de Tabasco, el Congreso de Colima también dice interesado, y la doctora Sheinbaum aquí en la capital dice que, bueno, pues habría efectivamente que preguntarnos por qué tenemos ese nivel de consumo de refrescos, somos el país que más consume per cápita, y bueno, pues, ¿qué implicaciones podría tener esto? A mi juicio, queridos colegas, la reacción del estado de Oaxaca es inapropiada. ¿Por qué? Porque por un lado a mí este paradigma de la prohibición me parece que nos remite a lo que estaba hace un momento diciendo Sergio con el alcohol, que nos tiene efectivamente un siglo planteando con el tema de las drogas, poniendo como elemento central el que al considerar que una sustancia es dañina, el Estado entra y la prohíbe. Y la segunda, pues me parece inconveniente, habría que pensar en otra política pública por un asunto que se llama prioridad regulatoria. O sea, yo entiendo que el Estado tiene pues muchísimos problemas en México, no logra, por ejemplo, evitar que desde las prisiones sigan extorsionando a los ciudadanos porque no tiene las capacidades para hacerlo o no ha logrado desarrollar un sistema para llevar medicinas a todos los poblados de México. Por tanto, aún en la hipótesis más generosa que supusiera que es una buena idea esto de prohibir que los alimentos se vendan en misceláneas y almacenes a los menores de edad, no veo cómo el Estado mexicano va a estar en condiciones de prohibir eso y no desarrollar que se genere más corrupción, de que los policías te digan, te voy a comprar tus bombones, tus galletas o el Boeing que hoy te toca a condición de que me des una cantidad de dinero. Veo pues tanto en el paradigma prohibicionista como en la prioridad regulatoria, una salida en falso ante un problema muy grave que tenemos de salud. ¿Cómo lo ven? Bueno, adelante. ahora estamos dando la vuelta al póker. Adelante. Yo creo que el problema de la prohibición, en gran medida comparto lo que ha dicho Leonardo. Yo creo que hay varios estímulos negativos que se pueden establecer desde el Estado, pero tendría que hacerlo a nivel nacional porque es un problema de salud que debe manejarse nacionalmente. Puede prohibirse, sí, en las tienditas de las escuelas, a veces planteadas como cooperativas o de distintas maneras, yo diría públicas y privadas, la venta de comida chatarra. Eso sí se puede hacer desde el punto de vista educativo porque eso se puede marcar en la escuela, no se vende comida chatarra. Y también hay otros estímulos, algunos negativos, de poner una cierta carga adicional a las empresas que producen comida chatarra por la vía de los impuestos. Esto es un poco más delicado. Sería porque la Constitución habla de que los impuestos deben ser proporcionales, deben ser adecuados a la situación, en fin, y podría generar muchos amparos. La otra cosa es que la comida chatarra no toda produce los mismos efectos. Hay unos claramente que conducen a la obesidad y que afectan sobre todo a los que tienen problemas de azúcar, y esos podrían tener alguna condición especial considerada en la propia ley de salud. Eso es lo que creo que puede hacerse. Pero desde luego esa prohibición absoluta como la que salió del Congreso local del estado de Oaxaca
no es pertinente y se les va a caer porque se van a amparar contra esa resolución. Creo que sigue Lorenzo o sigo yo, es que estamos Sergio. acostumbrándonos a... Bueno, Sergio. sigo yo. Bueno, primero me parece que sí es necesaria una política para atender un problema de salud pública gigantesco que es el de la obesidad, la diabetes. Somos un país que está muy vulnerable y lo estamos viendo ahora con el coronavirus. Por tanto, sí resulta lógico que haya una reacción del Estado. Sin embargo, la aprobación que hizo el Congreso del Estado de Oaxaca me parece una ocurrencia. Una ocurrencia porque no está sustentada en los estudios y en la planificación que se requiere. Y voy a dar dos ingredientes que están ausentes de esta decisión de Oaxaca. El primero, quien más sabe sobre el tema de la comida chatarra es el Instituto Nacional de Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública, que tiene sede en Cuernavaca, tiene años investigando el tema y por tanto tiene propuestas muy concretas. Deberían haber solicitado la opinión para tener un plan de acción realista. Segundo, tampoco está la Secretaría de Educación Pública, que debiera hacer una planificación para incluir en una primera etapa a las escuelas que tienen bebederos de agua potable. Sí. Porque en algunos lugares los refrescos con azúcar sustituyen al agua potable que no existe. En consecuencia, independientemente de lo jurídico, que es muy buen punto, Francisco José, creo que es una política tomada al vapor por razones políticas. Hoy Salvador Camarena decía que se estaba haciendo para desviar la atención de los 52,000 muertos por COVID. Ignoro si sea el caso, pero sí, yo espero que en la Ciudad de México, aquí fue muy cautelosa Claudia Sheinbaum al decir, vamos a tomar en cuenta, vamos a estudiar y ojalá y lo hagan de una mejor manera para complementar lo que ya empezó a ser vigente, los anuncios del contenido calórico de los alimentos. Bueno, ahora me toca a mí. Yo veo lo de Oaxaca como esa banderilla que no va a resolver el problema, pero es una banderilla que hacía buen tiempo que debía de haberse puesto. Salió en Oaxaca, podía haber salido de otra manera en otra parte. Pero México está muy, muy atrás en esta materia. Cierto, somos el país que tiene a niños más obesos. El costo de tratar estas enfermedades, el costo social, no solamente en los niños, sino ya en los adultos, es un costo enorme y es parte del interés nacional el que esto se disminuya. Se dice en esta discusión, bueno, esa prohibición no va a resultar, bueno, está prohibido también matar al prójimo y se le sigue matando, pero está muy bien que se prohíba, porque es una manera de hacer conciencia, no que vaya a tener un efecto inmediato y a lo mejor es insignificante, pero es un escalón más en una creación de conciencia que sí se necesita sobre el daño enorme que causan las bebidas azucaradas con un azúcar de unas cantidades tales que ahora sabemos cuando se discuten las fórmulas de estos refrescos que tienen que añadírsele sal para que no resulte tan endulzante. Entonces lo veo no como una política construida ya, sino como el primer paso en una discusión, esta discusión que estamos teniendo. Y nos falta otro factor, el factor de los intereses de las grandes empresas que están detrás de estas embotelladoras, de las grandes embotelladoras, no de México, del mundo.
y la de los pastelitos, etcétera, que se han tardado en reaccionar. Si no es por estas medidas, que pueden ser mal hechas, etcétera, al vapor, ya sabemos desde hace mucho tiempo lo que esto ocasiona. Entonces, que se haya metido por el Congreso de Oaxaca, pues no me parece tan mala idea. Se podía haber metido por el Congreso de Chiapas, donde el consumo también en las comunidades indígenas de un refresco negro con sabor muy dulce es parte ya de su cultura. Se distorsionó una parte de la alimentación de estas comunidades y está causando muchos problemas. Pues de la cultura nacional, o sea, yo creo que la Coca-Cola forma parte. O sea, tú ves a las señoras elegantes que comen con Coca-Cola de dieta. Los señores elegantes combinan sus bebidas con Coca-Cola de dietas. Y vas a Chiapas y todo el mundo toma Coca-Cola. O sea, si un rasgo identitario hay. Oye, y a mí me irrita mucho. Yo, igual que López-Gatell y López Obrador, considero que eso es una costumbre muy mala. Pero al mismo tiempo me hago la pregunta, una política pública correcta es decir que eso está muy mal cuando esas comunidades no tienen agua potable. Entonces, oiga, pues habría que empezar por darles agua potable y después decirle, oiga, está muy mal que beba usted Coca-Cola. Yo he trabajado en obras y he visto que los albañiles se pegan a la Coca-Cola porque no hay otra cosa que beber y no hay otra cosa más satisfactoria que eso. A mí personalmente me parece, digamos, muy mala idea, pero tampoco me puedo pelear con una realidad que ahí existe. Y lo segundo que quería decir de una manera absolutamente clara, vamos a ir ensayando políticas públicas. Ya le pusieron un impuesto que para todo efecto práctico es un IVA en alimentos y golosinas a los productos estos engordadores y a los refrescos. ¿Y qué pasó? Pues que el Estado está encantado de recibir el IEPS que recibe por refrescos y no bajó el consumo. ¿Y por qué no baja el consumo? Pues porque la gente considera que sigue siendo algo muy bueno. Yo estoy peleado con la idea de que en los parques, en los cines, en todas partes tengamos que estar comiendo y consumiendo refresco, pero creo que la prohibición, por las dos razones que esgrimía, no es el camino. Yo creo que vale la pena apuntalar lo que dijo muy bien, me parece, Sergio. Hay que diseñar una política con bases científicas para establecer diversas normas que contengan estos daños que puede hacer la comida chatarra. Porque si se hace simplemente como una ocurrencia, vamos a acabar echando abajo de diversas maneras esas medidas. Y lo que importaría sería que la prohibición sea docente, fundamentada, porque, como decía, hay alimentos chatarra que son mucho más dañinos que los otros y no se puede hablar en términos genéricos científicamente que se prohíban todos y toda la comida sin discriminar, sin establecer algunas limitaciones graduales. Esta sería mi intervención. Oigan, una breve reflexión. ¿Por qué no toman en cuenta los grandes centros de investigación que tiene México para sus políticas públicas? Oye, pues vamos a tomarnos una pausa, yo voy a beber agua y regresamos si les parece en un instante. ¡Volvemos! Vamos a tratar ahora el tema del debate que se ha dado en el gabinete, entre dos miembros del gabinete realmente. Es algo que produjo un cierto chisporroteo porque el secretario de Ecología de Semarnat, que se llama Víctor Manuel Toledo, es un biólogo, ecobiólogo, que está desde hace mucho tiempo investigando y luchando contra todo aquello que pueda destruir la naturaleza, afectar al medio ambiente, envenenar el agua, la tierra, etc. Y ahora en el gabinete se mantiene en esa posición. Y eso contrasta mucho con la posición del secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que es un hombre que ha trabajado por un tiempo largo en agricultura y específicamente se ha vinculado o ha propiciado los agronegocios, estos que usan en muchas ocasiones pesticidas,
y otros materiales químicos que puedan afectar los cultivos, la tierra y en última instancia dañar al ser humano en la alimentación que reciben de estos productos que han sido cultivados con productos químicos que son dañinos. Entonces, nos explicamos este conflicto y el presidente salió a intervenir en su mañanera para decir que es normal, así dijo, en un gabinete que haya libertad de expresión. Esto ya lo había dicho Vicente Fox en algún momento cuando tuvo su gobierno, cuando se pelearon y decían que estaban en un gabinete Montessori, ignorando lo que quiere decir la educación Montessori, que no tiene nada de irresponsable y de arbitraria. Pero bueno, lo que ocurre es que aquí tiene que haber una decisión, porque el secretario Toledo llegó a decir que era muy grave esta discusión y que la 4T, la cuarta transformación, no existía como tal y que cada quien estaba actuando de acuerdo con sus intereses, con sus conocimientos, etcétera, y no había un orden. Y yo creo que sí tiene que haber un cierto orden de Estado, por lo menos de gobierno en el gabinete, que debe ser conducido con valores comunes, con valoraciones comunes. Y esto es lo que estoy queriendo que ustedes me ayuden a discutir. Bien, me parece un tema muy acertado por lo que otros aspectos que mencionó Toledo y por lo que no se ha dicho. Me explico. Toledo lanzó una crítica muy severa, pero muy severa al gobierno de la 4T. Dijo que no existe la 4T, que es una programa lleno de contradicciones, y entonces se lanzó directamente contra Alfonso Romo, contra el secretario de Agricultura que ya mencionaste, incluso llegó a criticar al presidente. Hay que aclarar que no fue de una manera voluntaria, sino totalmente involuntaria. Lo grabaron y filtraron la información para golpear a Toledo y a la cuarta transformación. Sin embargo, ahí quedó, causó un escándalo durante varios días de la semana pasada los dichos de Toledo, porque era una crítica muy directa, muy profunda, muy de fondo a el gobierno de la cuarta transformación. El presidente sale y dice lo que ya ha dicho en otras ocasiones: ya no es como antes, ahora sí se puede discutir y decir lo que se piensa, lo cual habla bien de él, pero sin embargo nos está impidiendo debatir exactamente qué significa eso. Y pongo como ejemplo dos artículos de militantes activos con cargos en la cuarta transformación. Martí Batres, en El Financiero, el día de hoy, publica una columna que se llama Moderados y Puros. Y dice, empieza: la prensa conservadora está tratando de dividir a Morena en dos bandos, uno conformado por moderados y otro por puros. Me sorprendió porque en todo el texto no alude a la disputa que se da al interior de Morena, en la cual los columnistas que estamos fuera de Morena, que somos críticos, no podemos criticarlo. Y lo mismo hace John Ackerman en su columna para el diario La Jornada, no toca el tema. En consecuencia, estamos ante una situación paradójica. Hay muchas críticas a la orientación ideológica del actual gobierno, pero quienes escriben como en columnas John Ackerman o Martí Batres, no salen a aclararnos, a esclarecernos qué es lo que quiso decir Toledo y cuál es el significado, porque al final dejan el campo libre para que vengan las críticas y vengan los señalamientos de que la 4T está dividida entre los moderados y los radicales. Yo ya no sé cuál es cuál, ni dónde está cada uno, porque Porfirio Muñoz Ledo, por cierto, también salió en una entrevista para René Delgado
a criticar él sí públicamente lo que está pasando dentro de esa formación. Pero a ver, lo de Martí Batres, bueno, si fuera un asunto de, digamos, no enfrentamientos, hubiese sido presidente del Senado, pero en el momento que no resultó por su pleito con Ricardo Monreal, nos decía que eso no era artificial. Claro que hay divisiones, pero a ver, yo ni me rasgo las vestiduras y considero muy útil que haya discusiones en el gabinete. ¿Por qué? Porque no hay soluciones sencillas. O sea, el dilema que planteó primero Jiménez Espriu, que el presidente fraseó como el debate entre hombres libres con criterio, fue un debate que, por cierto, discutieron también en tu seminario, en el seminario que coordinas, Sergio, ¿se debe o no militarizar puertos y aduanas? Pues es un dilema. Algunos dirán, presidente, no es conveniente por la postura histórica que hemos tenido en contra de la militarización que lo haga. El presidente dirá, oiga, tengo flujos de fentanilo entrando por las aduanas y por los puertos, tengo que hacer algo. Primer dilema, el presidente lo zanca y le dice, señor Jiménez Espriu, muchas gracias, le doy la razón a esto. El jefe del Estado dijo con una claridad meridiana, que discutan no es problema. Yo creo que tiene toda la razón. El tema es que al final él tendrá que tomar una decisión. Y si el debate es, Toledo dice que no al glifosato y Villalobos dice que sí al glifosato, porque de eso depende la competitividad del sector primario mexicano. Dicho sea de paso, el único sector de la economía que ha crecido este año, pues el presidente tendrá que decir glifosato sí o glifosato no. Se podrá enojar Toledo porque Romo esté generando inversiones de la mano de Germán Larrea, pero cualquier estado tiene ese dilema. Por tanto, digo, que Ackerman y Martí Batres digan que no hay divisiones, pues a lo mejor entre ellos no hay divisiones, a todo es sí, pero lo que es claro es que un gobierno tiene dilemas, y este gobierno tiene dilemas y el jefe del Estado tendrá que decir, como último responsable, si le da la razón a Toledo, le da la razón efectivamente a Villalobos. Yo supongo que en los próximos días veremos la renuncia de Toledo, pero eso es lo que yo supongo. Yo estoy de acuerdo contigo, Leonardo. Básicamente, le remito a quien nos está viendo a los gabinetes del siglo XIX, esos que tanto le gustan a López Obrador, los gabinetes de la República Restaurada. Vaya que si había divisiones allí. A mí eso de la división me parece inevitable y sí, me parece normal. Y se puede hacer muy buena política con las divisiones en el gabinete. El trabajo, ahorita en este momento no se me pierde el autor, pero el libro es muy bueno, del gabinete de Lincoln. Lincoln puso en su gabinete a sus enemigos y teniendo a Team of Rivals, se llama el libro, ¿verdad? El grupo de rivales estaban en contra del presidente y estaban en contra unos de otros, estaban en una guerra civil y el autor nos dice, pero la riqueza de ese gabinete es enorme. Y sí, ahí en última instancia, yo no veo que esto nos impida hacer nada en relación al análisis del gobierno ahora de la 4T. Al contrario, abre muchas puertas y creo que también tenemos que poner el énfasis en lo lógico. El presidente cuando dijo eso de que, bueno, hay diferencias, hay libertad, etcétera, dijo, el responsable soy yo, a mí es al que me tienen que finalmente apuntar y decir si una decisión estuvo bien o mal. Villalobos y Toledo o Romo, bueno, eso lo sabíamos desde el principio, desde antes de que empezara el gobierno. Ya sabíamos que Villalobos estaba por un lado y la 4T en su parte más radical pues estaba en otra dimensión. Todavía no entraba Toledo al gabinete, pero ya se sabía de la división. Y sí, el problema es que hay un montón de cosas que no se pueden resolver con el sí o no. Se necesitan los
cosas estas para deshacerse de la hierba y el, insecticidas, etcétera, pues sí, que van a arruinar parte de la naturaleza, pues sí, pues la arruinamos todos los días. Entonces, ese es el arte de la Lorenzo, política. tendríamos que ir concluyendo, porque a lo que alude esta discusión es a una división en varios aspectos dentro de lo que se ha llamado la 4T. Pero yo lo que quisiera decir es que, bueno, tenemos que irnos porque ha terminado este bloque. Muchas gracias. Regresamos en un momento. Pues bien, en este último bloque quiero referirme a un tema histórico que creo que puede ser de interés para el público amplio, ancho pero no ajeno, y es el de las naciones, que toda nación o casi todas las naciones tienen que o destruir o aplastar antes de que sea finalmente una nación. México no está exento de eso. La semana pasada el presidente fue a una visita con los 8 jefes de los pueblos yaquis. Y esto lleva a hacer una reflexión sobre el número de naciones que se tuvieron o que hacer más pequeñas o que de plano fueron obligadas a desaparecer. Los yaquis son uno de ellos. El presidente dijo que el año entrante va a pedir disculpas públicas a los yaquis. Es esta parte del norte, pero también en la tierra de Francisco José, allá en Yucatán, ha habido el mismo problema. La nación mexicana, en su proceso de consolidación, ha destruido o marginado a naciones preexistentes. ¿Era necesario? ¿Era inevitable? ¿Y qué podemos hacer ahora? Fueron los yaquis. Los mayos también, los rarámuri, y del otro lado los mayas. ¿Qué hacemos frente a este legado histórico en donde hacernos tontos de que no se tuvo esa política tan dura? Pues yo creo que ya no va. Hay que reconocerlo e incorporarlo a nuestra imagen de México como nación de naciones. Yo creo que tienes toda la razón. Por supuesto, me parece que un país, digamos, en la formación, en la construcción de un Estado nacional, va destruyendo identidades al unificar, empezando por la lengua, va efectivamente rompiendo, quebrando, digamos, articulaciones diversas que se daban en comunidades que no necesariamente compartían la lógica de formar Estado nacional. Lo que no tiene perdón de Dios, si me permiten invocar al Creador en este caso, es tener conciencia de que estás destruyendo diversidad cultural y no pararla. O sea, si efectivamente durante muchos años se creyó que la formación del Estado Nacional hacía lo Maquiavelo, daba efectivamente, o sea, justificaba el que se fueran destruyendo identidades regionales o locales o naciones completas, pues digamos que tú puedes aceptar que la docta ignorancia hiciera eso, pero ahora teniendo conciencia de lo relevante que es la diversidad, no solo biológica, sino cultural que tenemos en este país, no conservarlo sería un crimen. Sobre las disculpas públicas diría lo siguiente: a mí me parece que están muy bien, creo que el jefe del Estado interpreta muy bien, además llevó a Lázaro Cárdenas al evento e instruyó a su gabinete a que reparen parte de los agravios que se le ha hecho a ese pueblo, que tanto ha sufrido. Pero me parece que una disculpa pública, si no viene con una enmienda en la forma de actuar del Estado y con un reconocimiento colectivo de que estas cosas no se pueden repetir, no creo que sirva para nada. O sea, creo que sería un ejercicio absolutamente demagógico. Yo espero que con el mismo vigor con el que pedimos disculpas por lo que ocurrió hace años, hagamos el esfuerzo para que presupuestalmente
este gobierno y los que vienen hagan el esfuerzo que tienen que hacer para proteger la, digamos, diversidad cultural que hoy tenemos y no tener sumidos efectivamente a un montón de pueblos que hoy todavía existen en una situación ignominiosa. Y me pronuncio porque los consulten, empezando por el tema del Tren Maya, porque sobre ese tema también discrepó Toledo hace algunos días diciendo puede haber ahí un impacto ambiental. Muchas comunidades indígenas han dicho que este es un proyecto que no necesariamente ha sido consultado, o sea, sus bases, sus naciones no han sido necesariamente consultadas. En fin, creo que, bueno, este es mi planteamiento. Qué buen punto tocaste, Leonardo Curcio. Bueno, primero, muy importante, Lorenzo, que hayas rescatado el siglo XIX o antes incluso el maltrato, la represión, la manera como la nación mexicana, para no hablar de la colonia, aplastó a las culturas originarias, porque durante la guerra de castas en Yucatán era costumbre o acostumbraba el régimen porfirista mandar a los yaquis y a los mayos hacia Yucatán y a los mayas hacia Sonora, hasta donde recuerdo. En ese sentido, qué bien que haya ido con los yaquis, que se haya reunido con ellos, pero hay un montón de pendientes en ese sentido, no solo los que mencionó Leonardo Curcio sobre el Tren Maya, sino la necesidad de que se aborde el tema de los zapatistas, porque no olvidemos que ahí hay un enclave territorial ocupado en el cual otra nación, una serie de grupos de mayas de diferentes lenguas han tomado control del territorio y están esperando un diálogo serio con el Estado mexicano para discutir la esencia, si puede ser un Estado con muchas naciones o muchas naciones sometidas a una sola nación. Yo creo que lo que ocurre es que somos una nación de naciones. En la Constitución dice que somos un Estado multinacional, está establecido así. Y hay que respetar a estas naciones, a todos estos grupos humanos que nacieron en distinto territorio y con distinta cultura. Pero hay cosas que competen al Estado federal y al jefe de Estado y jefe de gobierno, que lo es el presidente, y hay otras que corresponden a los gobiernos de los estados. No se puede tomar una política a rajatabla donde todo queda concentrado en el jefe del gobierno federal. Y aquí habría que entrar a hacer, igual que con la comida chatarra, una análisis de lo que corresponde a cada quien para que coordinadamente los gobernantes de distintos niveles puedan actuar de manera conjunta. Esto es lo que yo creo que hay que decir en cuanto a esta diversidad nacional que tenemos en nuestro país. Sí, yo también entiendo que son dos niveles, el federal y el estatal, pero a veces, no voy a mencionarlo muy concretamente para no herir susceptibilidades, pero hay estados en donde la cultura local realmente repudia a la nación que está ahí en medio de ellos, porque se los dificulta. A los yaquis, bueno, ¿quiénes los combatieron con más ahínco al final? Pues los propios sonorenses. Cuando la aviación mexicana apenas estaba surgiendo, se les bombardeó. Y en el contexto de la nación más grande sí tienen simpatías. Ese será uno de los problemas. Que entre más cerca se está, puede ser que sea más difícil resolverlo. Y el ejecutivo que ve el conjunto nacional puede que tenga otra sensibilidad, otros intereses, y
ha de ser muy difícil. Ha de ser muy difícil porque van a chocar. Pero en fin, el punto es la posibilidad de reconocerlo. Y cuando digo que eran naciones, bueno, es porque tenían lengua, territorio, autoridad, hasta tenían su ejército. Y Claro. con los mayas y con los yaquis, su jerarquía, sus jefes, tenían todo lo que... Y los yaquis tienen como parte de su nación a Arizona, que eso es particularmente interesante. Son una nación dentro de dos naciones y algunos de los que están muy cercanos ahí les molesta porque, bueno, pues están disputándose recursos como es el agua. Y a nosotros en la Ciudad de México, pues tenemos otra sensibilidad y vemos desde otra óptica y vamos a estar chocando. Pero en fin, la última palabra, señor Paoli, porque usted no la tuvo en... No, no, no. No, no, no. Yo creo que nada más una pequeña observación, Sergio. La guerra de castas no recibió yaquis y mayos. Los yaquis y mayos fueron a trabajar a Yucatán cuando hacían falta brazos porque no había suficiente con qué atender a la industria nequenera. Y esto fue hasta los años 30 y 40. También hubo un grupo de coreanos que enviaron. O sea, es un matiz nada más, pero creo De que es acuerdo. correcto lo que decías en general. Bueno, a veces no fueron, los llevaron. Los llevaron. Más que no voy, me llevan. Pero bueno, terminamos en esta nueva modalidad. Les agradecemos su atención y les esperamos la semana entrante.